bienvenida a todos. Eh, eh, Sin duda también hay varios que por motivos de horario no van a poder estar en simultáneo con nosotros, pero tienen muchísimo interés en poder participar de esta charla, ¿no? Por lo tanto, por eso vamos a poder poner a grabar de modo tal de que se pueda ver también en diferido. ¿Eh? Entonces, buenas tardes a todos. Lo que les voy a pedir es que los que no hablen, si por favor pueden silenciar los micrófonos. La idea de este conversatorio es que luego de una presentación, bueno, Edison nos va a hacer su ponencia y luego, o en el interín, digamos, si ustedes quieren ir formulando preguntas en el chat, después vamos a hacer un momento de diálogo con él. Entonces, si quieren ya ir poniéndolas o si no, una vez que él haya terminado la exposición, va a existir este momento de esta posibilidad de hacerle preguntas. Eh, esta noche, bueno, somos dos instituciones que convocamos este conversatorio, ¿no? EcoOne, que es una asociación internacional que nos reunimos profesionales, académicos, investigadores, estudiantes, justamente de ciencias ambientales, preocupados. Por vivir una ecología integral, una sostenibilidad relacional más allá de las fronteras. Eh, y se inspirado justamente en los principios y los valores de la espiritualidad de la unidad, que fue propuesta por Chiara Lubich, una de las personalidades espirituales más relevantes de este siglo XX y fundadora del movimiento de los focolares. La otra institución que presenta el evento es el Instituto Universitario Sofía para América Latina y el Caribe, que recientemente ha concluido un diplomado en Ecología Integral y Gestión Territorial, eh, justamente dentro del marco del cual hemos querido también ofrecer esta charla como una posibilidad de profundización. Eh, ¿Qué decirles de nuestro ponente? ¿Sí? Edison Barbieri es un oceanógrafo, perdón, especializado en oceanografía biológica y geológica, con maestría en geografía física por la Universidad de San Pablo. Obtuvo su doctorado en oceanografía con énfasis en oceanografía biológica en el año 2000 y entre el 2017 y 2023 fue considerado uno de los científicos más influyentes del mundo, según los rankings de la Universidad de Stanford de Estados Unidos y la editorial Elsevier. Desde 2009 es becario de productividad del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Brasil y ha sido miembro del Consejo Universitario, del Consejo de Programa de Posgrado y del Consejo del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de San Pablo. Su trayectoria académica incluye cátedras en la Universidad de San Francisco, la Universidad de San Camilo y la Universidad Federal de Sergipe. Eh, Es actualmente un investigador de nivel 6 y un profesor certificado en el programa de posgrado de Acuicultura y Pesca del Instituto de Pesca, así como en el programa de posgrado en Biodiversidad de Ecosistemas Costeros en la Universidad Estatal Paulista en San Vicente. Eh, es riquísimo, riquísimo todo lo que es el portafolio académico de Edison, 180 artículos publicados en revistas científicas, 135 trabajos presentados en actas de congreso, 180 disertaciones científicas. eh,
y que una de las cosas que yo quería recalcar, que en su reconocimiento a su impacto en el campo socioambiental, fue galardonado como el mejor profesional del año en Brasil por Brasil Líder en 2015, 2016 y 2017. Además de todas estas múltiples reconocimientos académicos, em, es miembro de la Comisión Internacional de EcoOne, que es esta iniciativa ecológica del movimiento de los focolares que les acabo de contar. Y realmente una cosa muy, muy importante, ¿no? Es que pudo participar en una comisión científica brasileña que estudió las bases sobre las cuales poder avanzar en los tratados de la conferencia COP, que se acaba de terminar de concluir en Belém, Brasil. Refrescando qué es esta COP, ¿no? Por si alguno no lo tuviera tan claro. eh, Se llama a la conferencia, es la abreviación de la Conferencia de las Partes y se refiere a reuniones anuales de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Es el máximo órgano para tomar decisiones sobre la crisis climática global, donde los países pactan metas y acciones como el Acuerdo de París, que fue en el 2015. O sea, tiene una función de evaluar progresos, negociar acuerdos y establecer compromisos para reducir emisiones y adaptarse al clima. La primera COP fue realizada en Berlín, Alemania, en el año 1995 y la que se acaba de concluir en Belén es la 30ª, eh, concluida que se desarrolló del 10 al 21 de noviembre, o sea, poquito, casi menos de un mes atrás, ¿no? Em, Quizás también esto es como un marco, Edison lo sabrá explicar, pienso mucho más interesantemente que yo. A ti la palabra, Edison. Y gracias por tu disponibilidad para estar con todos Sí, está nosotros. bien. Bueno, gracias. Bueno, gracias a ustedes, ¿no? Es un honor estar con ustedes. Voy a intentar hablar más o menos lo que fue la COP y más o menos algunas decisiones que ocurrió por allá. Muy bien, entonces el tema que voy a hablar en mi ponencia es la reconfiguración de la gobernanza climática global a partir de la COP30 en Brasil, ¿no? Que recién terminó. Ahí no va lo que pasa. Eh, oh, perdón, ahí está. Ah, bueno, muy bien. Entonces, esta presentación va a ser un análisis como la COP30 redefiniu a governança climática global a partir de cinco ejes estruturais, ¿no? Esto, eh, vamos a ver acá el contexto global, que llegamos a la COP30, ¿no? Con la crise climática como crise sistémica, limites del modelo tradicional de gobernança, una simetría muy grande entre norte y sur y conflictos entre economía y ecología. Esto es el cuadro que llegamos a la COP, ¿no? Que no se trata solo de un problema ambiental, sino una crisis de organización del poder, ¿no? Entonces, esto llegamos acá. Y bueno, y cuando hablamos de la COP en la Amazonia, ¿no? Entonces fue la primera COP en el interior de la Amazonia. Aproximación, ¿no? Entre ciencia, territorio y diplomacia, ¿no? Centralidad de los ecosistemas tropicales. Entonces, es la primera vuelta, la primera vez que tenemos la centralidad de los ecosistemas tropicales en la discusión de la COP. Entonces, en la elección de Belén,
representa um giro simbólico político em la diplomacia climática, ¿no? E, bueno, esse significado é um significado geopolítico. Então, a Amazônia como espaço diplomático ativo. Então, temos aí o protagonismo do sul global, a territorialização da política climática. Então, agora a política climática passa a involucrar também o território, ¿no? La COP30, entonces, rompe con la centralización histórica del norte global, ¿no? Entonces, lo que tenemos acá ahora es el límite de la conferencia. Entonces, lo que tenemos ahí, algunas cosas, cuando se discutió la conferencia, algunos límites fueron muy claros, ¿no? Lo primero fue la falta de acuerdo vinculante sobre los combustibles fósiles. Presión de los lobbies energéticos, principalmente las petroleras, ¿no? Tensiones entre países productores y los países más vulnerables, que no tienen la producción de petróleo. Los avances, entonces, conviven con bloqueos estructurales de unos países en relación a los otros. Eso también es lo que llegamos. Bueno, y lo que tenemos, ¿no? Llegamos que temos cinco ejes de transição, de transformação. Vamos a ver. Lo primero, la gobernanza florestal. El segundo, la gobernanza oceánica. El tercero, los pueblos indígenas, ¿no? Los pueblos originarios también ahí empiezan a tener voz, pero no solo voz. La transición energética y también la cuestión de el quinto eje, la justicia climática. Entonces, esos ejes reorganizaron la arquitectura institucional del clima, ¿no? Entonces, vamos a tener la primero Una eje. charla que había. ¿Lo que pasó? Bueno, eje 1, ¿no? Gobernanza florestal, ¿no? Nuevo paradigma florestal, ¿no? Entonces, del carbono a la integridad socioecológica. Los bosques ou las florestas como sistemas complejos. Então, se discutiu isso e se colocou no centro estes. E principalmente a questão dos serviços ecosistêmicos integrados, não? Que se coloca também no centro da discussão, no centro também de decisão. Então, a floresta deixa de ser solo um sumidor de carbono, passa a ser centro importante de questões climáticas, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que los nuevos fondos internacionales, también que se fue creado ahí en la COP30, el Fundo para los Bosques, o Fundo para las Florestas Tropicales, Fundo de Bosques ou de Florestas para Siempre, o financiamento multivariable também para algunos otros ecosistemas también después van a ver con la cuestión de los océanos. Entonces, lo que pasa ahora? Ahora se valoriza la biodiversidad, la conectividad y la estabilidad hidrológica que las florestas significan para todo el planeta, ¿no? Entonces, tenemos ahora la transferencia directa de recursos. Entonces, todos esos fondos que fueron creados, todos esos fondos que los gobiernos van a meter ahí, entonces la transferencia directa, las comunidades locales, entendemos como población indígenas, poblaciones riberinas, poblaciones tradicionales. También la transferencia directa de recursos al territorio indígenas y transferencia directa de recursos a la unidad de conservación. Entonces, lo que tenemos ahora es, se fortalece la autonomía territorial y la gobernanza local, pelo menos en tese, ¿no? Y después lo que tenemos es un cambio conceptual muy grande. Entonces, la floresta como infraestructura bioclimática. Entonces, la floresta ahora no es apenas el sumidor, la biodiversidad, pero también la importancia de la floresta para el clima. Y también
la función hidrológica, principalmente del agua dulce, global de las florestas. Y ahí pasa a tener o que un valor geopolítico como un valor, como tenemos la riqueza como el petróleo, reserva de petróleo, también con oro, qué sé yo, pero ahora hay un valor geopolítico de la floresta. Entonces la selva o las florestas pasa a ser entendida como infraestructura estratégica del sistema terrestre, ¿no? Entonces, ahí tenemos el desafío operativo, ¿no? El desafío operativo es la necesidad que tenemos de auditorías independientes, ¿no? El riesgo de la captura cooperativa y uso político de los recursos ambientales, ¿no? Então, o êxito disto todo, desses fundos e de toda essa conservação, vai depender do controle institucional efetivo, pero não só o controle institucional, pero também da sociedade civil, não? Que deve também fiscalizar este tipo de coisa. Bueno, esto es el primer eje. El segundo eje, la gobernanza de los océanos, ¿no? Entonces, el océano en el centro de la agenda. Entonces, el océano pasa no solo de la economía azul, pero también la importancia de la seguridad climática, ¿no? Entonces, el papel del océano en el secuestro de carbono, la importancia del océano también en el secuestro de carbono. La regulación térmica del planeta, entonces que es muy importante esta toda circulación oceánica y la interacción oceánica-atmosfera para la transmisión ahí de energía y regulación del clima. Entonces se ve que el océano se reconoce como un pilar del equilibrio climático, que es importante y científicamente reconocido en la COP también, ¿no? Entonces, lo que tenemos, ¿no? Una cooperación ahora internacional se consolida una gobernanza marina transnacional. El primer acuerdo de la COP fue el Acuerdo Brasil-Francia para el monitoreo del Atlántico Sur. Entonces, ahora tenemos una otra norma, la diplomacia científica oceánica. O sea, la diplomacia ahora va a ser con dados científicos, ¿no? E aí o que passa, não? Esses dados científicos, temos aí o monitoreo do carbono marino, não? A ciência se integra diretamente à gestão climática. Então, os dados que vamos a ter da questão marina, vamos a ter para fazer políticas públicas, não? Então, vamos atender, já temos uma rede de satélites, redes de boias oceanográficas, sensores biogeoquímicos com as boias. Então, temos agora dados, não? Dados em tempo quase praticamente real, em questão de segundos, não? Que se pode se trabalhar com isso e se evitar muita coisa e fazer políticas públicas também de prevenção. Então, agora o que passa é que as áreas marinas protegidas, ¿no? Entonces son metas vinculantes, son metas que el gobierno tiene que hacerlo. Entonces, en relación a los corredores ecológicos, la protección de la pesca artesanal y la conversión marina deja de ser solo voluntaria, pero ahora obligatoria, ¿no? Entonces, ahí lo que pasa en esta convención es que las tecnologías emergentes como la geoengenharia, la microalgas, certificación productiva, ¿no? Y todo eso se busca evitar un greenwashing oceánico, ¿no? O que es greenwashing, ¿no? Greenwash son rótulos enganosos, ¿no? Muitas vezes, como las industrias petroleras hablan que son sustentables porque hacen esto, eso, pero lo poluen, los gases de las industrias petroleras también incentivan el efecto estufa y así va, ¿no? Entonces, para evitar esta cuestión del greenwash oceánico, todo esto se va a hacer trabajar con datos científicos. Bueno, y los tercer eje, pueblos indígenas, ¿no?
Eso es una cosa importante porque los pueblos indígenas, entonces ellos van a tener un nuevo estatus político, de actores consultivos a decisores. Ahora los pueblos políticos también toman decisión política y decisión de políticas públicas. Entonces, ellos van a tener un reconocimiento institucional. Entonces, para tener autonomía territorial, y también los pueblos indígenas pasan al centro de la gobernanza climática, ¿no? Entonces, ellos también van a decidir. Entonces, ahora la participación de los indígenas, de los pueblos indígenas, eh, deliberativa, ¿no? Entonces, la participación deliberativa. Entonces, ellos van a deliberar políticas públicas también para sus territorios, ¿no? Entonces, van a tener mesas técnicas permanentes, capacidad deliberativa y coproducción de políticas públicas. Ya no se trata de participación simbólica, pero participación efectiva de ellos. Entonces, y los financiamientos también para los indígenas. Entonces, financiamiento para gestión territorial autónoma de ellos, monitoreo ambiental de ellos y protección del ecosistema. Entonces, todo esto es el financiamiento para protección del territorio indígena, ¿no? Sin recursos no hay gobernanza efectiva. Entonces, es necesario para que los indígenas tengan recursos para hacerlo, ¿no? Entonces, hay un principio que es territorios como infraestructura, ¿no? El territorio indígenas como infraestructura. Entonces, barrera al avance del desmonte, o sea, es una barrera para no desmatar, no sacar las matas de la región o de territorio indígena para tener una regulación climática, porque va a tener la protección del territorio indígena y la protección de la biodiversidad, ¿no? Y también los territorios indígenas. Entonces, los territorios indígenas son activos climáticos globales ahora. Entonces, y por eso necesitan ser protegidos, ¿no? Edison, desmatamiento se dice digamos, desmonte acá, pero es Ah, para que desmonte, lo está sepa. bien, ah, Sí, sí, gracias. Sí, pienso pero que cuando sacan lo las entiendo. florestas, sí, 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 gracias. exacto, exacto. Sí, está bien. Y ahora tenemos una otra cosa que es la revolución epistémica, ¿no? Entonces, los saberes tradicionales indígenas o de los pueblos tradicionales o de los pueblos originarios, junto con la ciencia moderna, ahora busca-se un diálogo. Entonces, hablamos de un pluralismo epistemológico, nuevas bases para políticas ambientales, escuchando y juntos con los pueblos originarios. Entonces se rompe un poco la hegemonía del conocimiento único, del conocimiento apenas europeo o apenas del norte, pero acá también tiene mucho conocimiento los pueblos originarios, ¿no? Bueno, después tenemos el cuarto eje, ¿no? El eje de la transición energética. Entonces, en los últimos años hubo muchos avances tecnológicos, ¿no? Entonces, la reducción del metano, la electromovilidad, ¿no? La descarbonización industrial. Entonces, avances tecnológicos es real, pero no es suficiente para detener el cambiamiento climático. Entonces, lo que tenemos, el hidrógeno verde, pero el hidrógeno verde tenemos una producción orientada para la exportación, muy bajo retorno social interno donde producen y dependencia muy grande tecnológica, principalmente en los países más desarrollados. Entonces, la cuestión del hidrógeno verde se refuerza antiguas lógicas centro-periféricas, o sea, de dominación o de como colonia, ¿no? Y ahí va. Entonces, ahí hay un problema de la cuestión de la soberanía socioambiental. Entonces, energía como derecho. Eso es importante la discusión. Entonces,
toda esta parte de la transición energética tiene que tener un centro que es energía como derecho, energía como bien territorial y principalmente otro punto que es la justicia energética, ¿no? Entonces, la transición debe ser socialmente redistributiva, con equidad para todos, ¿no? Después tenemos el quinto eje, justicia climática. Entonces, justicia como norma. Entonces, ahí vamos a tener criterio de financiamiento, criterio de decisión, criterio también jurídico. Entonces, la justicia climática se vuelve operativa, o también en tese debe volverse operativa, ¿no? Entonces, perdas y daños. Entonces, ahí tenemos una responsabilidad histórica, principalmente de los países desarrollados, reparación climática, que es necesario, para reparación climática es necesario recursos, e não é a assistência humanitária, se introduz o princípio da deuda climática na COP30, ¿no? E depois temos aí a questão das desigualdades estruturais. Então, isto va um outro princípio que é racismo ambiental, vulnerabilidade social e desigualdade territorial. Então, es muy evidente esto, que es la crisis climática no impacta a todos por igual. Entonces tenemos población mucho más vulnerable de que otras, ¿no? Cuando va a tener consecuencias de la crisis climática. Nosotros presenciamos eso en Brasil, en Argentina, en relación a las inundaciones, ¿no? Y bueno, lo que tenemos de toda la conclusión general de la COP. Entonces, presencia de los combustibles fósiles todavía sigue, captura cooperativa de la transición, débil fiscalización global de todos estos, ¿no? Y un nuevo paradigma, ¿no? Que es la redistribución del poder climático. Entonces, la COP30 inaugura una nueva fase histórica que é enfrentar o câmbio climático, implica redistribuir poder ecológico, econômico e epistêmico, e não só reduzir. Bueno, lo que pasó, cayó la transmisión. Sí, Sí, pero ya volvió. estabas en la última diapositiva, Edison. Quizás Ah, conviene retomar, sí, porque nos sí, estaba justo contando cuáles eran las está bien. conclusiones de la COP. Vamos a ver acá. Muy bien. La diapositiva anterior a esa. Acá, acá. Esa, Sí. exacto, exacto. Muy bien. Entonces, lo que tenemos, la persistencia, todavía tenemos, vamos a comenzar acá, ¿no? Entonces, la conclusión de la COP, ¿no? Entonces, tenemos la persistencia todavía de los combustibles fósiles, ¿no? Que todavía se utiliza mucho y pienso que hay una transición para energía más renovable, pero todavía es muy desigual la cuestión de lo que tenemos acá de un país para otro en relación a la transmisión, a lo transporte eléctrico, etcétera, ¿no? Entonces, y también el problema de la captura cooperativa de la transición. Entonces, esos grandes conglomerados, la grande industria, la grande cosa, entonces empieza a capturar estas cosas, ¿no? Y para también lucrar con esto. E também temos o que uma débil fiscalização global com todas essas coisas. Então, assinamos acordos, pero os acordos não são colocados efectivamente no dia a dia da população. Então, temos um novo paradigma, que seria a redistribuição
del poder climático. Eso es importante porque también los pueblos que son más pobres pueden, ¿no? De alguna manera tener más voz y poder también pedir que muchas que políticas públicas sean hechas, ¿no? Para ellos. Entonces, la COP30 inaugura una nueva fase histórica, ¿no? Que es enfrentar el cambio climático, implica redistribuir el poder ecológico, económico, epistémico, y no solo reducir las emisiones. Entonces, eso es prácticamente el final de que podemos ver de la COP, ¿no? Que la COP inaugura una nueva fase histórica. Enfrentar el cambio climático implica redistribuir poder ecológico para toda a população, econômico e epistémico, e não só reduzir as emissões. Esto acá apenas para ilustrar es un libro que acabamos de hacerlo, la cuestión de la mudanza climática en el antropoceno, está en portugués. Y si alguien quiere bajar, es free, es para, no tiene que pagar, puede bajar porque es un ebook. Está en portugués, pero si el Ciudad Nueva quiere, tiene gana, podemos hacerlo en español también, Mariflor. Muchas gracias a todos. Yo hablé más rápido posible para, principalmente para tener tiempo para las preguntas, que es mejor. Muchas gracias por la invitación. Espero que ustedes tengan entendido alguna cosa. Gracias. Muchas gracias, Edison. Bueno, yo lo que les decía era que se podían ir poniendo las preguntas en el chat. Eh, ya Roberto de Chile puso la primera que me parece eh, muy pertinente. Te la leo, Edison. Dice, ¿puede profundizar un poquito qué significa redistribuir el poder ecológico, económico y epistemológico? ¿Cómo se puede llevar a la práctica concretamente? Se cortó, no escuché. Te la leo de vuelta. Sí, Dice, si gracias. podés profundizar un poco, en la última diapositiva vos ponías Sí, eh, una frase que decía que redistribuir el poder ecológico, económico y epistémico, me parece que decías, ¿no? ¿Cómo se sí, puede sí. llevar a la práctica concretamente? Eh, yo, sí, yo diría también para explicar un poco qué significa, capaz que si decimos qué significa concretamente, puede llegar a dar un poco más de idea. Sí, mira, eso es una cosa que hay, vamos a hablar así, nivel estructural, ¿no? Entonces, al nivel del Estado, ¿no? Al nivel, ¿no? Que hablamos, ¿no? De todo esto, ¿no? A nivel en Brasil hablamos, ¿no? Del Estado con nación, la parte de las políticas públicas también la municipalidad y también la cuestión cuando se habla también la parte epistemológica, ¿no? Que debemos escuchar mucho más los pueblos originarios, que ellos tienen muchos a enseñar a nosotros de cómo vivir esto, y de cómo vivir con la floresta y de cómo convivir sin hacer daños a la naturaleza. Ese es un principio que tenemos que hacerlo. Pero ahí hay muchas cosas que todavía están en el papel, pero que ahora vamos a empezar a hacerlo. Entonces va a tener mucha gente, muchas ONG, la sociedad civil organizada, que ahí está. Acá tiene Iwan, que es especialista en sociedad civil y en organización. Y esa última frase principalmente porque para que la población, ¿no? De alguna manera empiece a, que hablamos acá en Brasil, empoderar, tener el poder mejor para no solo cobrar para los gobernantes, cobrar políticas públicas a nivel local, a nivel regional y también a nivel mundial. Y siempre con esta visión de que del calentamiento global y con el cambio climático. No sé si logré responder.
Sí, sí. Roberto, ¿te parece que es el que había preguntado? Eh, Sí, 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 mucho, gracias. esta te la Eh, hago también a nivel... Ah, perdón, ¿ibas a decir algo, Roberto? no, se, si entiendo bien, se instala un tema, se instala una nueva praxis, pero es el camino de cada país, de cada comunidad, el que tendrá que avanzar, no desde arriba hacia abajo, sino de abajo hacia Sí, arriba, me sí, parece. sí, 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 así es, así es. Gracias. Gracias a Yo vos. yo de hecho te quería preguntar, porque según, si no entendí mal, en esta COP se ha avanzado, se han abierto distintos frentes, ¿no? Pero después Sí, concretamente, si tuviéramos que plasmar en cuáles fueron los acuerdos que fueron suscritos por los países presentes, eh, ¿nos quedamos con algo como avance? sí, tenemos muchos avances, por ejemplo, el acuerdo de la floresta, ¿no? Que tiene con un fondo grande, ¿no? Que la Alemania, Noruega y bueno, o muchos otros países, como 15 billones, ¿no? De dólares para este fondo para preservación de la floresta, y es importante también la cuestión de los océanos, que es importantísimo, que es lo principal agente, ¿no? De, climático que tenemos, esta interacción océano-atmósfera, el transporte de energía. Por ejemplo, acá tenemos Yuan, que está en Suecia, que ahora pienso que hace frío ahí, ¿no? Y si no es la corriente del Golfo, ¿no? La Suecia iba a ser mucho más fría do que es ahora, seguramente, ¿no? Entonces, todo eso, y nosotros tenemos una cosa que se llama, una rede de circulación que se llama AMOC, né, que é a circulação oceânica entre a interação oceânica de circulação entre o hemisfério norte e o sul, que é transporte de energia, que se agora estamos vendo que isto está com problemas, então muitos del cambio climático muy sensible, ¿no? Para tener datos prácticamente eh, en cuestión de segundo, ¿no? Y bueno, y eso es otra. Y bueno, y también la cuestión de la población indígena, ¿no? Los indígenas ahora no son apenas consultados, pero también eh, ellos toman decisiones en sus territorios, ¿no? Entonces eso es importante también. Entonces que el empoderamiento, el poder pasa también a los pueblos originarios tener mucho más poder de decisión en relación a la cuestión climática y la cuestión ecológica. Pero como hablo, bueno, eso son decisiones tomadas en un acuerdo, pero Parece tener ¿Es el mala internet de Edison? conexión. Sí, yo creo que sí. Esperamos a ver un momentito. Cuando menos lo pensamos, ahí ¿Edison? esto es lo que está. acá Edi- volvemos. sí, ¿tenés posibilidad de mejorar tu internet? No. Como seguramente lo hizo José. Yo, Sí, sí, el tuyo. Eras vos que se cayó. El internet, el tuyo. Los demás estábamos acá esperándote.
Hola. para explicarle Eh, Sí, ¿me ¿Podemos escuchan? pedir a Nancy Sánchez, por favor, de que deje silenciado su micrófono? Gracias. es otro. ¿Qué? Sí. Bueno, Bueno, Edison, ahí estamos. sí. Y bueno, no sé dónde paré. Se cayó. Sí, creo que estabas hablando sobre em, sobre los acuerdos que se habían podido implementar, ¿no? Este, Sí. eh, de hecho, acá hay unos comentarios que en todo caso te leo un par y vemos cómo cómo podés contestar. Diego Romano dice si hay algo puntual que indique por qué razón los acuerdos ambientales se terminan cayendo y no se cumplen y cuáles son esas razones, si tiene que ver con políticas regionales de cada país. Mira, tiene que ver con políticas regionales de cada país, tiene que ver con el poderío económico, los lobbies de las grandes industrias, de los grandes emprendedores, tiene a ver con muchas cosas, ¿no? Y tiene a ver también con la desorganización de la sociedad civil. Si tenemos una sociedad civil mucho más organizada y que cobra a los gobernantes, la cosa anda mejor. Pero también esto es necesario información. Entonces, muchas cosas no andan, no va por causa de esto, ¿no? Hay muchos lobbies, hay muchas cosas que no tenemos información, vamos a tener información mucho más tardía para hacer la decisión. Pero algunas cosas han avanzado, porque ahora la diplomacia y la cuestión de las políticas públicas, la COP, pasa a tener la ciencia también, né, como principal agente, não, principal vetor ou factor para hacer políticas públicas, ¿no? Entonces, ahora, bueno, isso como hablo, ahora es en tese, pero cómo va a andar va a depender de nosotros, ¿no? De la sociedad civil organizada en cobrar eso los gobernantes. E sempre cale, vamos a ver, retornamos no princípio, né? Se nós não temos organização e não participamos, do que sempre hablo de uma democracia participativa, queda muito difícil a coisa andar. Y sí, depende de cada uno de nosotros, ¿no? También, o Sim, sea, no sim, es sim, solo los sim, gobiernos, sino lo sim, que sim, cada sim, uno pueda aportar y exigir a los gobernantes que hagan, ¿no? Em, Acá Ligia te agradece por la contribución y dice, una de las cosas que vemos es que enfrentar la triple crisis de la biodiversidad, contaminación y cambio climático es un problema planetario que requiere respuesta coordinada planetaria. La Convención sobre Diversidad en Colombia dejó muy claro que la falta de recursos es enorme con la maravillosa participación indígena en los foros como fuente de conocimiento y espiritualidad que ayuda mucho. La necesidad de vincular las conclusiones de ambas convenciones va a requerir una organización guiada por la diplomacia científica muy compleja. ¿Nos puede decir cuál es su visión en términos organizativos, cómo abordar esta complejidad y sí es claro que los océanos son fundamentales y claramente vemos con el problema de sargazo que la AMOC está cambiando con consecuencias inclusive en la disminución de fitoplancton? La necesidad de comprender estos vínculos es fundamental y requiere guía coordinada. Pero, ¿cuál fue la pregunta? Sí, no, la pregunta era si cuál era tu visión en términos organizativos para abordar esta complejidad.
Pienso que Mira, algo dijiste también en la charla, ¿no? Pero sí, cuando sí, hiciste tu sí, sí, exposición, sí, pero sí, sí. Mira, ele falou também, é necessário recurso, é necessário investimento las comunidades em ciência, em investigação, é necessário muito investimento também para os pueblos indígenas, não, para a preservação de seu território, para a preservação da biodiversidade, para o monitoreo dessas áreas do território indígenas. Então, é necessário principalmente recursos e principalmente recursos para estudar. Sim, nós outros, por exemplo, temos acá uma investigação na questão do sargaço que também atinge acá o Brasil. E o que passa também é a falta de recursos, porque principalmente quando se trabalha com la questão oceânica é necessário buques muito grandes, que são muito caros para chegar, para fazer todas as investigações. Então, novamente, não? Pero agora há acordos com governos e há acordos também com muitas ONGs, não? Para fazer isto. São dados que se vão levantar para ser políticas públicas. Pero todo passa com a organização, porque muitos países são mais organizados, outros menos. Uns têm científicos muito buenos, com investigação muito buenas, com recursos muito buenos, pero outros nem tanto. Isso é uma questão muito complexa para, de alguma maneira, equalizar. Pero é um princípio, há que começar. Se não começamos, nada se vai para adelante, não? Para avante. Marisa, ¿seguís vos con alguna Sí, pregunta? sí, hay una pregunta que nos salteamos, que está en portugués. Em, Dice, felicitaciones Edison, amplio abordaje de la COP30. ¿Sería posible hacer algún comentario sobre la cuestión de los estuarios, sobre la población quilombola y sobre a terra Petra de Indio? Muito bem, sim. Los quilombolas, no, los quilombolas, no sé, para los argentinos o los mexicanos, no sé qué están ahí, son poblaciones tradicionales que son descendientes de los esclavos, ¿no? Que se fugiram y se quedaron en comunidad. Bueno, los estuarios tienen muchos problemas, ¿no? Porque con el calentamiento global vamos a tener el aumento del nivel de los océanos por causa de los polos, tanto el Polo Sur como la Antártida, el Ártico, hielo empieza a derreter, entonces va a tener mucho más agua en el océano y vamos a empezar muchas regiones del estuario, van a modificar muchas cosas, ¿no? Entonces, modifican también la parte de sedimentación estuarinas, e também as populações tradicionais que vivem aí. Acá, onde vivo eu, nós outros chamamos também de população caiçara. E acá, cerquita de onde vivo, tem uma população quilombola que trabalha com ostras. Então, todas essas populações, de alguma maneira, vão a ser afetadas por isto, pelo calentamento e principalmente pelo aumento do nível de los oceanos, porque toda a configuração estuarina vai modificar. Então, se vai modificar a circulação, a salinidade, a temperatura, todo, não? E a sedimentação também. Isto todo se modifica. E se modifica também os peixes, as ostras, os ostrones, né? As ostras que principalmente acá donde vivo, que es Cananéia, que tiene ahí el quilombo del Mandira, ¿no? Que viven ahí de las ostras, seguramente van a tener problemas. Acá hay dos preguntas que creo que capaz que se pueden resolver, responder juntas. Em, Porque hablan ambas de pueblos originarios. Por una parte, Rosario pregunta cómo ves el desafío ante el etnocidio de los pueblos
la amenaza a la vida y el futuro colectivo. Además, el capitalismo elimina a quienes defienden la vida. Y Agustín dice, soy participante de una comunidad originaria, gracias por el empoderamiento. Al mismo tiempo, hay una cierta reticencia, miedo a participar en diálogos con el Estado por el temor a ser nuevamente vulnerados. ¿Esto es así? ¿Cómo se preparan las comunidades originarias para este diálogo? ¿Conoces iniciativas concretas? Yo te diría también que pienso que habrás tenido ocasión durante la COP también de ver De esta, protesta, sí. Sí, 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 sí. sí. Sí, 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 invadieron todo ahí el Salón Azul, sí. Sí, sí. Mira, es difícil realmente. Yo pienso que eh, es complicado porque cuando se ve la historia, ¿no? La historia es terrible, ¿no? Que el problema que hablamos, que vimos la historia, es que los pueblos originarios fueron muertos, se perdieron sus territorios, pero aún, o sea, todavía lo pasa igual. O sea, eso no es una cosa histórica, que, que nuestra sociedad mata al indígena. Todavía continuamos matando los indígenas, acá en Brasil principalmente. Hablo por Brasil, no voy a hablar por otro país que no conozco. Bueno, conozco, pero no, hablo por nosotros. Este diálogo, mira, yo pienso que empieza a ser construido ahora con la COP. No va a ser fácil, pero es necesario empezar. Es necesario escuchar a los pueblos indígenas. Es necesario aprender con ellos, ¿no? Con su tradición, con su espiritualidad, con cómo ellos ven la naturaleza, es necesario. Entonces, por eso que es necesario que ellos no apenas tengan voz, pero que también tengan decisiones, que ellos tengan el derecho de tomar decisión por sus territorios y también contestar decisión gubernamental a nivel Estado, ¿no? Entonces, yo pienso que es una cosa ahora que ellos van a cobrar y que nosotros tenemos que apoyarlos, ¿me entiendes? No sé, que nosotros ahora como científico o como persona un poco más, un poco menos esclarecido, que tenemos que ser solidario a ellos y apoyarlos en su luta. Y ahora, no só em sua luta, pero apoiá-los também em sua voz, em seu empoderamento. Eu penso que é assim, é o primeiro passo e vamos ver como vai ser de agora adiante. Estamos começando. E há alguns eventos, me perguntou se conosco alguma iniciativa. Sim, conosco. Acá onde vivo, há os pueblos guaranis, mibiás. Então, eles têm uma comunidade muito interessante e, e eles votam, nascem todo e têm sua tribo, seu território. Se sempre tem problema com alguma coisa, pero nós, por exemplo, temos um trabalho com eles que é a produção de peixes, não? E eles fazem bem isto, não? Pero todavia falta muito. Pero agora eles têm escola, têm sua língua, têm coisa e também cobra do governo muitos a parte de saúde, a parte de território, a parte de escola. Pero estamos começando alguma coisa, pero todavia vai faltar muito. É um começo e temos que apoiá-los. Eh, no sé si, creo que no hay más en el chat, pero a mí me gustaría que nos contaras cuando vos hablabas de las conclusiones de la COP, decías que una de las cosas que se podía hablar era que ahora había una captura corporativa de la transición. ¿Nos podrías explicar un poquito mejor qué significa? Sim, claro. Então, essa captura cooperativa, então, vou fazer um exemplo fácil. A questão do hidrogênio, não? Agora, porque é Hidrógeno, hidrógeno verde. sí, Hidrógeno verde. hidrógeno verde, sí, sí, sí. Entonces, va a ser ahí una fuente de energía y muy interesante y tal. Pero entonces empieza a tener una captura de los grandes conglomerados, la gran industria, o do grande capital,
Alguien habló ahí del capitalismo, del gran capital. Entonces, lo que pasa, entonces, una cosa que tendría que ser una cosa más pequeñas, más distribuida, va a empezar a ser concentrada. Eso es un problema, porque después vamos a tener no solo la distribución, como también algunos países que van a tener eh, la tecnología y otros no van a tener. Unos van a producir y otros van a tener que comprar. Es esto que se trata prácticamente de esto. Entonces, eso que tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque hay muchas cosas que en el papel es muy bonito, pero en la práctica a veces no funciona. A mí me gustaría hacer otra pregunta, y es, hablaste mucho de financiamientos, de recursos financieros que se necesitan en estos ejes que trataste. Ese financiamiento, primero, ¿de dónde viene? ¿Son de los países que han acordado todos, algunos? Y después, ¿a qué se dedican? Hablaste de la investigación, pero es solo la investigación. ¿A qué se destinan esos recursos en esos ámbitos? Ah, está bien. Mira, yo pienso que hablé ahí cuando hablé del primer financiamiento de la, ¿cómo se llama? De las florestas, ¿no? Entonces vamos a tener ahí muchos financiamientos. eh, el gobierno, el financiamiento son gubernamentales, son financiamientos, por ejemplo, la Alemania, la Germania, ha hecho mucho investimento ahora en el fondo de las florestas, no solo para investigación, pero también para preservación de territorios. Entonces, son financiamientos que van para el pueblo indígenas, para ellos hacer una gestión de su territorio, una gestión, el monitoreo de la biodiversidad, el monitoreo de la floresta, ¿no? También para investigación, pero también para el gobierno hacer la fiscalización y hacer políticas públicas para preservación. Entonces, son varios financiamientos, varias fuentes de acuerdos que hicieron, unos de las florestas, otros del océano y otros también para las poblaciones indígenas. Y también el financiamiento para el hidrógeno, ¿no? Para la parte de energía limpia, la transición energética, también va a tener. Ahora, ¿cómo va a ser eso en cada país? Es difícil. Entonces, seguramente va a tener país que va a hacer políticas públicas, que va a desarrollar muy bien esto y otros que no van a desarrollar muy bien. Y también acá tiene la cuestión de la corrupción, la parte de la gobernanza y todo más, que vamos a ver eso cómo va a ser. Pero va a tener financiamiento para muchas cosas. Ahora va a depender del gobierno, de los gobiernos, tener buena voluntad para agarrar eso y hacer políticas públicas buenas o no. Solo el fondo de la floresta que empezó, que prácticamente son de 15 billones de dólares, mucho dinero, entonces da para hacer mucha cosa. Y también ese acuerdo Francia y Brasil para el Atlántico Sur, también es casi de como 8 billones de dólares, es bastante. Entonces, tiene mucha cosa que se puede hacer con esto. Va a depender también de cómo la gestión de estos recursos, ¿no? Pero hay una obligación de parte de los países firmantes Sí, de sí, aportar a esta financiación, o son solo los sí. que de buena voluntad adhieren. No, algunos tienen que aportar, otros no. Depende de cada país. Por exemplo, por ejemplo, hay algunos países muy pobres que no van a aportar nada, apenas van a receber. Y otros que van a aportar bastante, sí. Pero otros no van a aportar nada, mesmo sendo ricos como Estados Unidos, y bueno, no van a aportar nada. Pero Alemania, Portugal, Francia, pero
España, todos aportaron bastante recursos, sí. Brasil también aportado. ¿Y qué perspectiva se puede llegar a abrir a partir de este nuevo cambio o eh, este viraje que se Bueno, ha pienso, dado en las próximas COP? Y ya, digamos, qué relación tendrá con este objetivo de la disminución de las emisiones de efecto de invernadero? sí, pero nosotros, bueno, la COP que lo ve, tiene muchos objetivos, ¿no? Para seguir adelante, pero va a depender ahora de cómo vamos, de cómo las cosas en práctica van a funcionar o no funcionar, ¿no? Seguramente muchas cosas van a salir bien, en muchos países van a salir bien y otros no. O en muchas regiones van a hacer políticas públicas muy buenas, pero otros no. Entonces, eso todo es una complejidad que es difícil evaluar ahora. Yo pienso que tenemos que esperar un tiempo para ver todo lo que va a pasar y cobrarnos, ¿no? Estar siempre atento para hacer las cobranzas de estos, ¿no? Y después vamos a ver, no, es, bueno, es casi como hablo, ¿no? Un ensayo, un ejercicio futurista para ver cómo va para adelante. No sabemos. Lo importante es que hay buenas propuestas y esas propuestas tienen que salir del papel. Y para salir del papel, cabe a nosotros cobrar que salgan del papel. Exigir, ¿no? Edison, Sí, exigir, cobrar sí. quiere decir exigir, ¿verdad? Sí, 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 Bien, verdad, sí. ok, ok. Sí. Bueno, eh, acá hay otra pregunta más y preguntaron si Argentina colaboró económicamente. No, Ok, bueno, buenísimo. Est- Estamos con cosas técnicas, ¿no? Yo también me ausenté un ratito. No sé si no tenemos otras preguntas, estamos un poco sobre el tiempo que nos habíamos establecido. Yo tengo una pregunta desde Suecia, si puedo hacer una Igual, pregunta. Sí, 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 adelante, John, sí, adelante. Sí, sí. soy sueco, trabajo mucho en la cooperación internacional también en diferentes países. Una cosa que me parece importante también, me gustó mucho tu presentación para decir que no es solamente una cuestión de reducir emisiones, es una cosa eh, que realmente es mucho más importante que esto. Es la parte de cómo vamos a vivir como seres humanos en este planeta. Me parece que el problema actual también es la parte de polarización, la parte estamos en un mundo ahora, porque estás hablando de la posibilidad de una gobernanza climática global, pero estamos en una situación donde no hay una gobernanza para nada ahora. sí, Es un vacío. sí, También una sociedad civil que no es dinámica organizada, como sí, antes. Es una sociedad sí, civil que no gobierna, que no tiene y después hay partes regionales. Tenemos Amazonia, hemos hablado de Brasil, pero otra parte geopolítica que afecta también a América Latina es el Ártico. Todo lo que pasa ahora en Groenlandia, en Ártico, el Consejo de Ártico, que fue como un modelo de gobernanza climática regional nórdica. Y ahora Estados Unidos y Rusia y también China está entrando en una situación dramática
y todos los recursos, estás hablando de 15.000 millones de dólares por el bosque, pero nosotros, Suecia, estamos gastando 15.000 millones de dólares cada 6 meses en Ucrania y solamente en la parte norte de este planeta. Entonces, la guerra, la situación de guerras ahora hacen que el dinero ya no está por se dice en Belém, ok, vamos a tener estos cinco ejes, vamos a meter 10.000 millones de dólares aquí, pero los países no lo van a hacer. Este es el desafío. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros como seres humanos, donde vivimos en países donde los gobiernos no van a hacer? En Argentina no van a hacerlo. Y en Brasil, tal vez, cuando hay un cambio político dentro de 2, 3 años, si hay un cambio político, ¿qué va a pasar? En Estados Unidos no pasa nada, no quieren participar a nivel de gobierno, estoy hablando de Sí, sí, gobierno, sí, pero, sí, sí, pero sí. también a nivel de sociedad civil tenemos una responsabilidad para reconfigurar la sociedad civil, que ya no, y como Naciones Unidas también, que no tiene no es esta herramienta que era antes. Entonces mi pregunta a vos, ¿ves un camino ahí de alianzas eh, posibles donde las reglas de gobernanza global no existen? Mira, Joan, gracias, Joan, por tu colocación. Mira, yo veo una salida para esto, alguna gobernanza más regional, no tanto global, más regional. Hacerse de uno o dos países como hizo Brasil y Francia ahora, o también regional acá, pero puede ser una salida, porque la cuestión de la polarización es muy fuerte. Bueno, los Estados Unidos, los que más utilizan combustible fósil, la energía, no estuvo en la COP. La China, la Rusia, que estuvieron, pero muchos de los acuerdos también no firmaron. Entonces, ¿cómo lo veo yo? Mira, la Amazonia no es solo Brasil, ¿no? Tenemos ahí 8 países como Venezuela, Colombia, Perú, Guyana, qué sé yo. No, son 8 países, incluso la Francia, ¿no? La Guyana francesa, que es una colonia de Francia ahí. Bueno, eso se puede hacer alguna cosa de gobernanza de la Amazonia con esos países, acuerdos que fueron, en la COP fueron muy bien costurados, escritos, pero ¿cómo va a ser en lo día a día, de aquí a un año, 2 años? Es casi que imposible saber. No sabemos. Bueno, como hablaste, la sociedad civil, algunos son muy organizadas, otros no son organizadas, algunos países, no tienen para nada. Y otros tienen fuerza, otros no tienen para nada. Entonces, es muy complicado. Lo que tenemos, lo veo como nosotros lo hacemos. Mira, yo soy un científico, lo produzo datos, lo escribo artículos, escribo libros. Bueno, y hago presión para los políticos, de manera local, para cambiar algunas cosas locales. Y bueno, y yo pienso que tenemos que, una salida é volver um pouco de Estocolmo 72, la grande conferência do meio ambiente, não? Que aí salió vamos a hablar así, un dicho, ¿no? Para que toda la población, que tenemos que pensar globalmente y Actuar actuar localmente. localmente, Sí, ¿no? Esto sí. salió ahí de Estocolmo en 72. Entonces yo pienso que esta premisa debemos tener en cuenta, ¿no? Mm. Porque cuando se mira toda la situación global, es casi que tú cosa la cabeza y diga, mira, no tenemos salida. Bueno, si no tenemos salida, entonces no vamos a hacer nada. Alguna cosa tenemos que hacer, ¿no? Pienso yo. Mm. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Gracias, Joan. Feliz Gracias a vos. en te ver acá. Y una última, Marisa, Eh, porque con esto se... sí,
Hay dos que, porque estaba también Elma Gabriela alzando la mano, que preguntó qué oportunidades nos deja la COP a la implementación del Acuerdo de Escazú. Y Silvia hace dos preguntas también. La repercusión en miembros de la COP30 de la presencia de la Cumbre de los Pueblos. ¿Se sostendrá estos espacios para los pueblos? Y dos, ¿quién fiscaliza ya que es débil? Mira, la cuestión de la COP del pueblo indígena, sí, ellos tuvieron espacio para hablar, hicieron manifestación, invadieron, bueno, espacio tiene, pero la fiscalización, mira, esto va a depender también de cada país, pero va a depender también de las Naciones Unidas. Son cosas muy frágiles, ¿no? Tiene acuerdos, pero los acuerdos, ¿cómo van a ser? Va a depender de cada país esas cosas. Y bueno, y los pueblos indígenas, pero menos ahora en papel, van a tener voz y derecho de... Y decisión, eh, y derecho de decisión. sí, pero en tesis sí, pero no sé cómo va a ser. La COP recién se terminó, pero se produjo, ¿no? Cosas Produjo. interesantes. Sí, produjo cosas interesantes, pero ¿cómo va a ser ahora en el futuro? Tenemos que esperar y tenemos que ver. Y sí. Y estar atentos, ¿no? A lo que implica nosotros, ¿no? Atentos, disponibles. Sí, Eh, pero es como Yuan habló, ¿no? Entonces, mm, globalmente la situación es muy complicada, ¿no? Entonces, mm, eh, cuando empieza a mirar lo que pasa, mira, no hay solución, ¿no? Pero puede haber solución, como hablé, ¿no? Como si nosotros empezamos a hacer nuestra parte, a hacer algunas cosas localmente, ¿no? Y después así pensar globalmente, regionalmente, ¿no? Para intentar hacer alguna cosa. Bueno, gracias. Edison, gracias, gracias, gracias. Creo Gracias a que ustedes. interpreto un poco por haber dedicado, ¿no? Este espacio, tu tiempo, para compartir con todos. Creo que nos vamos todos un poquito más enriquecidos. Y a los que se conectaron, decirles bueno, que el video también va a estar disponible porque capaz que alguno lo quiere volver a escuchar, no solo los que no se pudieron conectar, sino ustedes. También el libro de Edison, que vamos a intentar poder traducir en breve. Un artículo que justamente retoma, porque dio origen, digamos, a la charla, fue publicado por la revista Ciudad Nueva de diciembre, o sea que Edison lo escribió así con una velocidad increíble. Lo pueden entonces encontrar en Ciudad Nueva online, ¿sí? Y bueno, está disponible a partir del 1 de enero, que es un poco las ideas que hoy nos estuvo compartiendo. Así que bueno, y muchísimas gracias a todos. Felices fiestas, Gracias. Gracias, y Edison. buen Gracias por Gracias. comienzo. la Feliz participación Gracias. a Navidad y vos, buen comienzo de Ignacio. año Gracias, para gracias a todos. cada uno. Chao, Gracias, Yuan. Edison. Saludos, Feliz Hasta la Yuan. Navidad. próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao, Edison. Hasta Chao, Yuan. pronto. Gracias, ¿eh? Ch- Chao, Chao, chao. hasta Gracias, luego. gracias. Nos Chao, Hasta luego. vemos. chao. Gracias. Amarillo.